Capítulo 1. La búsqueda. A todos nos faltan paz y armonía, ya que es lo que nos hace falta en nuestra vida. Todos queremos ser felices y lo consideramos un derecho. Sin embargo, aunque la felicidad sea nuestra meta, rara vez la conseguimos. Todos hemos experimentado alguna vez en la vida insatisfacción, inquietud, irritación, falta de armonía, sufrimiento. Y aunque en este momento nos veamos libres de tales descontentos, podemos recordar algún momento en el que nos afligieron y podemos esperar que vuelvan a hacerlo. Eventualmente todos tenemos que afrontar el sufrimiento que produce la muerte. Nunca limitamos nuestras insatisfacciones a nosotros mismos, sino que repartimos nuestro sufrimiento entre los demás. Alrededor de cada persona infeliz, la atmósfera se va cargando de inquietud, de tal forma que todo el que se aproxima a este entorno termina sintiéndose también agitado e infeliz. Y de esta manera las tensiones individuales se aunan para crear las tensiones de toda la sociedad. Este es el problema básico de la vida, su naturaleza insatisfactoria. Suceden cosas que no queremos que sucedan, las cosas que queremos que no suceden. Y si somos ignorantes de cómo y por qué funciona este proceso, igual que ignoramos nuestro principio y nuestro fin. Hace 25 siglos, en el norte de la India, un hombre decidió investigar el problema del sufrimiento humano. Tras años de búsqueda y de interpretar diversos métodos, descubrió un camino para obtener la visión de la sabiduría de su propia naturaleza y experimentar el estado auténticamente libre de sufrimiento. Tras alcanzar la meta suprema de la liberación, de la exención de desdichas y conflictos, dedicó el resto de su vida a ayudar a otros a hacer lo que él había hecho, enseñándoles el camino para que ellos mismos se liberen. Esta persona, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, el Iluminado, nunca pretendió ser sino un hombre. Como todos los grandes maestros, se convirtió en sujeto de leyendas. Pero nada importan las historias maravillosas que se contaron de sus experiencias pasadas o sus poderes milagrosos, pues todas las crónicas son unánimes en señalar que él nunca dijo ser divino ni tener inspiración divina. Cualquiera fuesen sus cualidades especiales, no eran sino cualidades eminentemente humanas que él llevó a la perfección. Por tanto, todo lo que él logró está al alcance de cualquier ser humano que trabaje como él lo hizo. El Buda no enseñó ninguna religión, filosofía o sistema de creencias. A sus enseñanzas las llamó Dharma, es decir, ley, la ley de la naturaleza. No sentía ningún interés por el dogma o las especulaciones vanas, sino que ofreció una solución universal y práctica para resolver un problema universal. Ahora como antes, dijo, mi enseñanza versa sobre el sufrimiento y la erradicación del sufrimiento. Rehusaba incluso tratar de temas que no condujeran a la extinción de la desdicha. Insistía en que esa enseñanza no era algo que él hubiera inventado o le hubiera llegado por revelación divina, y que no era sino la verdad, la realidad que había logrado descubrir gracias a sus esfuerzos, tal y como mucha gente había hecho antes que él y mucha gente haría después de él. Nunca pretendió tener el monopolio de la verdad. Tampoco intentó establecer ninguna supremacía especial para su enseñanza en virtud de la confianza que la gente tenía en él, ni en virtud de la naturaleza aparentemente lógica de lo que enseñaba
Antes bien manifestó que era adecuado dudar y comprobar cualquier cosa que estuviera fuera de la propia experiencia. No os limitéis a creer cualquier cosa que os diga o cualquier cosa que haya sido mantenida desde generaciones atrás o cualquier cosa de opinión general o cualquier cosa que digan las escrituras. No aceptéis algo como verdadero por simple deducción e inferencia o por considerar que tiene apariencia de serlo, o llevados por una determinada opinión subjetiva, o por su verosimilitud, o porque vuestro maestro os diga que lo es. Pero cuando sepáis por vuestros propios medios que estos principios son perjudiciales, censurables, reprochados por sabios, cuando son adoptados y seguidos, conducen al mal y al sufrimiento, entonces debéis darles de lado. Y cuando por vuestros propios medios sepáis que estos principios son provechosos, intachables, alabados por los sabios, cuando son adoptados y seguidos, conducen al bienestar y a la felicidad. Entonces debéis aceptarlos y practicarlos. La autoridad suprema la constituyen la propia experiencia de la verdad. No se debe aceptar nada basándose únicamente en la fe. Debemos examinarlo todo para ver si es lógico, práctico y provechoso. Ni siquiera el examen razonado de una enseñanza es suficiente para aceptarla intelectualmente como verdadera. Si queremos beneficiarnos de la verdad, tenemos que experimentarla directamente. Y sólo así podremos saber que es cierta al 100%. El Buda enfatizaba constantemente que no hacía sino enseñar lo que había experimentado con su conocimiento directo y exhortaba a otros a desarrollar dicho conocimiento por sí mismos para erguirse en su propia autoridad. Sed cada uno de vosotros vuestra propia isla, sed vuestro propio refugio y no hay ningún otro refugio. Haced que la verdad sea vuestra isla, haced que la verdad sea vuestro refugio, no hay ningún otro refugio. El único refugio verdadero de la vida, el único terreno sólido sobre el que asentarse, la única autoridad que puede guiarnos y protegernos adecuadamente es la verdad, el Dhamma, la ley de la naturaleza. Experimentada y verificada por uno mismo. Por eso, el Buda, en su enseñanza, siempre concede máxima importancia a la constatación directa de la verdad. Aquello que él había experimentado, lo explicó tan claramente como era posible, para que los demás tuvieran las herramientas con las que trabajar para conseguir la propia realización de la verdad. Dijo: la enseñanza que he mostrado no hace distinciones entre lo secreto y lo público. Nada ha quedado escondido en el puño del maestro. No tenía ninguna doctrina esotérica, guardada para unos cuantos elegidos. Al contrario, lo que quería era que la ley de la naturaleza fuera tan llana y ampliamente conocida como fuera posible, para que se beneficiara de ella el máximo posible de gente. Tampoco tenía ningún interés en establecer una secta o culto a su personalidad. Sostenía que la personalidad del que enseña es de menor rango que la enseñanza, y su propósito era mostrar a los demás la forma de liberarse, y no convertirlos en devotos ciegos. Dijo un seguidor que mostraba una veneración excesiva hacia él: ¿qué consigues con mirar este cuerpo? ¿Qué está sujeto al proceso de la decadencia? Aquel que ve el drama me ve a mí. Aquel que me ve a mí ve el drama.
La devoción a otra persona, no importa lo santa que sea, no es suficiente para liberar a nadie. No puede haber liberación o salvación sin la experiencia directa de la realidad. Por tanto, lo primordial es la verdad, no quien habla de ella. Quienes enseñan la verdad merecen el máximo respeto, pero la forma óptima de mostrar ese respeto es trabajando para comprender la verdad uno mismo. Casi al final de su vida, alguien le presentó sus respetos de forma extravagante. El Buda contestó: esta no es la forma de honrar adecuadamente, o presentar respetos, o reverenciar, o venerar a un iluminado. El monje o la monja, el seguidor o la seguidora laico, que recorre con resolución el sendero del Dhamma, desde sus primeros pasos hasta la meta final, es quien practica el Dhamma de la forma correcta, quien honra, respeta, reverencia y venera al iluminado de la forma más loable. Lo que el Buda enseñó fue un camino que cualquier ser humano puede seguir y lo llamó el noble sendero óctuple, que significa la práctica de 8 partes interrelacionadas. Es noble en el sentido de que cualquiera que recorre el camino no puede, por menos de convertirse en una persona de corazón noble, una persona santa, libre de sufrimiento. Es un camino para penetrar en la naturaleza de la realidad, un camino de realización de la verdad. La única forma de resolver nuestros problemas es viendo nuestra situación tal y como es realmente. Debemos aprender a reconocer la realidad aparente y superficial y también ir más allá de las apariencias para poder percibir verdades más sutiles, hasta llegar a la verdad última para poder experimentar finalmente la verdad de la extinción del sufrimiento. Carece de importancia el nombre que le demos a esta verdad, ya que sea nirvana, cielo o cualquier otra cosa, pues lo importante es experimentarla, y la única forma de hacerlo es directamente mirando hacia adentro, observándonos. Durante toda nuestra vida hemos estado mirando hacia afuera, mostrando gran interés por lo que sucede allí, por lo que otros hacen, pero muy rara vez, si acaso ha habido alguna, hemos tratado de examinar nuestra propia estructura mental y física, nuestros actos, nuestra propia realidad en suma, y por ello somos unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. No nos damos cuenta de lo muy peligrosa que es esta ignorancia, de lo muy esclavizados que estamos a esas fuerzas internas de las que somos inconscientes. Para aprehender la verdad, no tenemos más remedio que disipar la oscuridad. Debemos obtener una visión clara de nuestra propia naturaleza para poder comprender la naturaleza de la existencia. Por esta razón, el camino que señaló Buda es un camino de introspección, de autoobservación. Él dijo: dentro de este mismísimo cuerpo, de una brasa de largo que contiene la mente y sus percepciones, doy a conocer el universo, su origen, su cesación y el camino que conduce a su cesación. Todo el universo y las leyes de la naturaleza que lo rigen tienen que ser experimentados dentro de uno mismo. Solo pueden ser experimentados dentro de uno mismo. Es también un camino de purificación. No investigamos nuestra propia verdad llevados por una curiosidad intelectual ociosa, sino con un propósito definido. Al observarnos, somos conscientes por primera vez de las reacciones condicionadas, de los prejuicios que nublan nuestra mente, que nos ocultan la realidad y nos producen sufrimiento. Reconocemos las tensiones internas que hemos ido acumulando y que nos hacen sentirnos inquietos, desdichados, y vemos que pueden eliminarse. Poco a poco
vamos aprendiendo la forma de disolverlas y la mente se va volviendo pura, calmada y feliz. El camino es un proceso que exige trabajo constante. Pueden producirse avances repentinos, pero son el resultado del esfuerzo sostenido. Hay que avanzar paso a paso. No obstante, los beneficios de cada paso son inmediatos. No andamos el camino con la esperanza de hacer acopio de frutos que solo disfrutaremos en el futuro, ni para alcanzar después de la muerte un cielo que aquí conocemos nada más que por conjeturas. Los beneficios deben ser concretos, claros, personales y recibidos aquí y ahora. Pero es sobre todo una enseñanza para ser practicada. Limitarnos a creer en el Buda o en sus enseñanzas no nos ayudará a liberarnos del sufrimiento, como tampoco lo hará la mera comprensión intelectual del camino. Ambas cosas adquieren valor únicamente si nos sirven de ayuda para poner en práctica las enseñanzas. Solo la verdadera práctica de lo que el Buda enseñó proporcionará resultados concretos y hará que nuestras vidas cambien a mejor. El Buda dijo: uno puede recitar la mayoría de los textos, pero si no los practica, una persona así de necia es como el ganadero que solo cuenta las reses ajenas. No disfruta las recompensas de la vida de un buscador auténtico. Otro puede ser capaz de recitar tan solo unas cuantas palabras de los textos, pero si vive la vida del Dhamma, avanzando paso a paso por el sendero desde su comienzo hasta la meta, ese sí disfruta las recompensas de un buscador auténtico. El sendero debe ser recorrido, la enseñanza debe ser puesta en práctica. En caso contrario, será un ejercicio carente de sentido. Para practicar esta enseñanza no es necesario autodominarse budista. Las etiquetas son irrelevantes, el sufrimiento es común a todos, no distingue entre unos y otros. Por tanto, el remedio para que de verdad sea útil debe ser igualmente aplicable para todos. No es tampoco una práctica reservada a los que viven recluidos y divorciados de la vida ordinaria. Por supuesto que el devoto debe dedicar un periodo de tiempo exclusivamente a la tarea de aprender la forma de practicar. Pero una vez hecho, debe aplicar la enseñanza a la vida cotidiana. Alguien que renuncia a su casa y a las responsabilidades mundanas para seguir el camino, tiene la oportunidad de trabajar con mayor intensidad, de asimilar más profundamente la enseñanza y por tanto de progresar con mayor rapidez. Por otro lado, alguien inmerso en la vida mundana, que tiene que hacer malabarismos con sus numerosas responsabilidades, podrá dedicar un tiempo muy limitado a la práctica, pero ambos renunciantes, laico, deben aplicar el Dhamma, pues solo su aplicación dará resultados. Si verdaderamente es un camino que lleva del sufrimiento a la paz, debemos sentirnos más felices, más armónicos, más en paz con nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. A medida que progresamos en la práctica, también se volverán más serenas y armoniosas nuestras relaciones con los demás. Y en vez de añadir más tensiones a la sociedad, debemos ser capaces de contribuir positivamente a la tarea de aumentar la felicidad y el bienestar de todos. Para seguir el camino, debemos vivir la vida del Dhamma, de la verdad, de la pureza. Esta es la forma correcta de implementar la enseñanza. El Dhamma, si se practica correctamente, es el arte de vivir. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿usted hace constantes referencias al Buda? ¿Es budismo lo que enseña? Goenka: no me preocupan los ismos, enseño el Dhamma, es decir, lo que el Buda enseñó. Él nunca enseñó ningún ismo, ni ninguna doctrina sectarista. Él enseñó algo de lo que se puede beneficiar la gente de cualquier procedencia, un arte de vivir.
Como la ignorancia es perjudicial para todos y el desarrollo de la sabiduría es bueno para todos, cualquiera puede practicar esta técnica y obtener beneficios. Un cristiano se convertirá en un buen cristiano, un judío se convertirá en un buen judío, un musulmán será un buen musulmán, un hindú será un buen hindú, un budista se convertirá en un buen budista. Lo primero que hay que hacer es ser un digno ser humano, pues de otra manera no se puede ser un buen cristiano, ni un buen judío, ni un buen musulmán, ni un buen hindú, ni un buen budista. Lo más importante es el cómo convertirse en un buen ser humano. Usted habla de los condicionamientos, pero ¿no es este un entrenamiento, en realidad una clase de condicionamiento mental, aunque sea positiva? Respuesta. Al contrario, es un proceso de condicionamiento. En vez de imponerle nada a la mente, lo que se hace es eliminar automáticamente las cualidades perjudiciales para que solo queden las provechosas, las positivas. Al ir eliminando todo lo que hay de negativo, se va descubriendo la naturaleza básica de la mente pura, la positividad. Pero el sentarse durante un periodo de tiempo en una postura en particular y dirigir la atención de una forma determinada es una manera de condicionamiento. Respuesta. Si lo haces como un juego o un ritual mecánico, entonces sí, condicionas la mente. Pero eso supone que se está haciendo un uso incorrecto de la vipassana, que cuando se practica correctamente capacita para experimentar la verdad directamente por uno mismo, y con esta experiencia se desarrolla de forma natural una comprensión que destruye todos los condicionamientos previos. No es un egoísmo olvidarse totalmente del mundo y quedarse sentado meditando durante todo el día. Respuesta. Lo sería si no tuviera otra finalidad, pero lo hacemos con un medio para obtener un fin que no es en absoluto egoísta, una mente sana. Cuando el cuerpo enferma, te internas en un hospital para recuperar la salud. No te vas para quedarte toda la vida, sino sencillamente para recobrar la salud, que luego te servirá para reincorporarte a tu vida cotidiana. De forma semejante, vienes a un curso de meditación para lograr una salud mental que luego utilizarás en tu vida cotidiana, por tu bien y el bien de los demás. No es pura insensibilidad permanecer feliz y tranquilo, incluso cuando nos enfrentamos con el sufrimiento de otras personas. Respuesta. Ser sensible al sufrimiento de otros no significa que tú también tengas que estar triste. Es mejor que permanezcas tranquilo y equilibrado para poder aliviar su sufrimiento. Si también te pones triste, aumentas la infelicidad que hay a tu alrededor. Ni ayudas a los otros, ni te ayudas a ti. ¿Por qué no vivimos en un estado de paz? Respuesta. Porque falta sabiduría. Una vida sin sabiduría es una vida ilusoria, lo que significa sostener un estado de agitación, desdicha. Nuestra primera responsabilidad es vivir una vida sana y armoniosa, buena para todos y buena para nosotros. Para conseguirlos, tenemos que aprender a usar nuestra facultad de autoobservación, de observación de la verdad. ¿Por qué es necesario asistir a un curso de 10 días para aprender la técnica? Bueno, si pudieras venir por más tiempo sería mejor aún. 10 días es el tiempo mínimo necesario para obtener un esbozo general de la técnica. ¿Por qué debemos permanecer dentro del recinto durante 10 días? Porque han venido a operar la mente. Una intervención quirúrgica tiene que ser hecha en un hospital, en un quirófano, protegido de contaminación. Aquí, dentro de los límites del recinto, puedes realizar la operación sin ser perturbado por ninguna influencia exterior. Cuando acabe el curso, finaliza la operación y estás listo para salir de nuevo a afrontar el mundo. ¿Sirve esta técnica para curar el cuerpo?
Sí, como subproducto, son muchas las enfermedades psicosomáticas que desaparecen espontáneamente al disolver las tensiones mentales. Si la mente está alterada, se desarrollan enfermedades físicas que desaparecerán automáticamente cuando la mente sea pura y esté calmada. Pero si te propones como meta la curación de enfermedades físicas en vez de la purificación de la mente, no conseguirás ni uno ni lo otro. He comprobado que la gente que viene a un curso con ánimo de curar una enfermedad física no piensa en todo el curso en otra cosa. ¿Estoy hoy mejor? No, no estoy mejor. ¿He mejorado hoy? No, no he mejorado. Malgastan así los 10 días. Pero si la intención no es otra que purificar la mente, muchas enfermedades desaparecen automáticamente como resultado de la meditación. ¿Cuál diría que es el propósito de la vida? Salir de la desdicha. El ser humano posee la maravillosa capacidad de profundizar en su interior, de observar la realidad y salir del sufrimiento. El no utilizar esta capacidad es desperdiciar la vida, utilizarla para llevar una vida realmente saludable y feliz. Utilízala. Habla de ser desbordados por la negatividad. ¿Es posible ser desbordados por algo positivo, por ejemplo, el amor? Lo que tú llamas positivo es la verdadera naturaleza de la mente. Cuando la mente está libre de condicionamientos, está siempre llena de amor, amor puro, y te sientes en paz y feliz. Si eliminas la negatividad, solo quedará positividad, solo quedará pureza. Dejemos que el mundo entero se inunde con esa positividad. Andar el camino. En el norte de la India, en la ciudad de Savatthi, el Buda tenía un centro muy grande al que solía acudir la gente a meditar y a escuchar sus charlas sobre el Dharma. Había un joven que acostumbraba ir cada noche para atender sus sermones. Durante años estuvo yendo a oír al Buda, pero nunca puso en práctica ninguna de sus enseñanzas. Tras algunos años, este joven llegó un día un poco más temprano y encontró al Buda solo. Se acercó a él y dijo: «Señor, hay una cuestión que no hace más que asaltarme, llenándome de dudas». «Sí, no debe haber ninguna duda en el camino del Dharma. Aclarémosla, pues. ¿Cuál es la cuestión?» «Señor, llevo años viniendo a su centro de meditación y he visto que hay un gran número de internos a su alrededor, monjes y monjas, y un número aún mayor de laicos, tanto hombres como mujeres. Algunos llevan años viniendo y veo que hay otros que con certeza han llegado al estado final. Es evidente que están liberados por completo. También veo que otros han experimentado algún cambio, son mejores que antes, aunque no puedo decir que estén plenamente liberados. Pero Señor, también me doy cuenta de que hay un gran número de personas entre las que me encuentro yo, que son como eran y a veces incluso peor. No han cambiado en absoluto, o al menos no han cambiado a mejor. Pero, ¿qué debe ser así, Señor? La gente viene a verlo, un hombre tan grande, plenamente iluminado, una persona tan poderosa y compasiva. ¿Por qué no usa su poder y compasión para librarlos? Buda sonrió y dijo: «Joven, ¿dónde vives? ¿De dónde eres?» «Vivo aquí en Savatthi, Señor, en esta capital de estado de Kosala». «Sí, pero tus rasgos indican que no eres de esta parte del país. ¿De dónde provienes originalmente?» «Soy de Rajayaja, Señor, la capital del estado de Magadha. Me establecí aquí en Savatthi hace unos años». «¿Has cortado todos los lazos con Rajayaja?» «No, Señor. Aún tengo allí familia, amigos y negocios». «Así pues, sigues yendo de Savatthi a Rajayaja a menudo». «Sí, Señor.
voy a Rajagaha y vuelvo a Savatthi muchas veces al año. Habiendo ido y venido tantas veces por el camino que va de aquí a allá, lo conocerás muy bien. Oh, sí, señor, lo conozco perfectamente. Podría incluso decir que encontraría el camino con los ojos cerrados, vendados de tantas veces que lo ha recorrido. Y seguro que tus amigos, los que te conocen muy bien, saben que eres de Rajagaha y que te has establecido aquí. Deben saber que vas y vienes a menudo y que conoces el camino perfectamente. Oh sí, señor, todos mis íntimos saben que voy a menudo y que conozco perfectamente el camino. Entonces, ¿habrá sucedido más de una vez que alguno de ellos te haya pedido que le expliques la forma de ir de aquí a allá? ¿Le ocultas algo o le explicas claramente el camino? ¿Qué podría ocultar? Se lo explico tan claramente como puedo. Comienza a andar hacia el este, luego encamínate hacia Benares, sigue hasta que llegues a Gaya y luego a Rajagaha. Se lo explico muy llanamente, señor. Y todas las personas a las que se lo explicaste tan claro llegan. ¿Cómo podría ser, señor? Solo llegarán los que recorran el camino hasta el final. Eso es lo que quería explicarte, joven. La gente viene aquí sabiendo que soy alguien que ha recorrido el camino de aquí al nirvana. Y por eso lo conozco perfectamente. Vienen y me preguntan, ¿cuál es el camino al nirvana, a la liberación? ¿Qué puedo ocultarles? Se los explico claramente. Este es el sendero. Si alguien se limita a sentir con la cabeza y a decir, bien dicho, un camino muy bueno, pero no daré un solo paso, un camino maravilloso, pero no me tomaré el trabajo de recorrerlo, ¿cómo podría esa persona llegar a la meta final? No subo a nadie a cuestas para conducirle a la meta final. Nadie puede llevar a otro sobre sus hombros a la meta final. Lo máximo que se puede hacer es, con amor y compasión, decir, este es el camino y esta es la forma en la que yo lo he recorrido. Trabaja tú también y llegarás a la meta final. Pero cada persona tiene que andar por sí misma, tiene que dar todos los pasos por sí mismo, y el que da un paso en el camino está un paso más cerca de la meta. El que ha dado 100 pasos está 100 pasos más cerca de la meta. El que ha dado todos los pasos ha llegado a la meta final. El camino tienes que andarlo tú mismo. Capítulo 2. Punto de partida. Las fuentes del sufrimiento se hallan en nuestro interior y solo resolvemos el problema del sufrimiento cuando comprendemos que esto es verdad. Conócete a ti mismo. Ha sido el consejo unánime de los sabios, porque nunca podremos resolver nuestros problemas ni los problemas del mundo a menos que empecemos por conocer nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que en realidad sabemos de nosotros? Cada uno está convencido de su propia importancia, de su singularidad, pero lo que cada uno sabe de sí mismo es puramente superficial, y en cuanto profundizamos ya no sabemos absolutamente nada. El Buda examinó el fenómeno del ser humano, examinando su propia naturaleza, dejando a un lado toda idea preconcebida. Exploró la realidad interior y descubrió que cada ser es un compuesto de 5 procesos, 4 de ellos mentales y 1 físico. La materia. Comencemos por el aspecto físico, que es la parte más obvia y aparente, la que es percibida por todos los sentidos con mayor facilidad, y aún así, que poco sabemos de ella. Podemos controlar someramente el cuerpo, moverlo y actuar conforme al deseo consciente, pero en otro nivel
Todos los órganos internos funcionan con independencia y fuera de nuestro control, sin nuestro conocimiento. En un plano aún más sutil, no sabemos absolutamente nada por nuestra propia experiencia acerca de las reacciones bioquímicas que se producen incesantemente en cada célula del cuerpo. Pero esto tampoco es la realidad última del fenómeno material. Por último, tenemos que el cuerpo se nos parece sólido. Está compuesto de partículas subatómicas y espacios vacíos. Y lo que es más aún, ni siquiera estas partículas subatómicas tienen una solidez real. La duración de la existencia de cada una de ellas es menor a una trillonésima de segundo. Las partículas surgen y se desvanecen constantemente, entrando y saliendo de la existencia como un flujo de vibraciones. Esta es la realidad última del cuerpo, de la materia, descubierto por el Buda hace 2500 años. Los científicos modernos han reconocido y comprobado con sus propias investigaciones esta realidad última del universo material, y sin embargo, ni se han deliberado ni se han iluminado. Han investigado la naturaleza del universo, llevados por la curiosidad, utilizando su inteligencia y confiando en los instrumentos para verificar sus teorías. Como contraste, el Buda no fue motivado sencillamente por la curiosidad, sino por el deseo de encontrar una salida al sufrimiento. No utilizó más instrumento para la investigación que su propia mente. Y la verdad que descubrió no fue el resultado de un proceso intelectual, sino de su propia constatación. Esta es la razón por la que pudo liberarse. Descubrió que todo el universo material estaba compuesto de partículas llamadas kalapas en pali o unidades indivisibles. Estas unidades exhiben en una variación infinita las cualidades básicas de la materia: masa, cohesión, temperatura y movimiento, que se combinan para formar estructuras que aparentemente tienen alguna permanencia, pero que en realidad están compuestas de minúsculas kalapas que surgen y desaparecen constantemente. Esta es la realidad última de la materia, una corriente constante de ondas o partículas. Esto es el cuerpo al que llamamos yo. Mente. El proceso físico va unido al proceso psíquico. La mente, que aunque no puede ser tocada o vista, parece estar aún más íntimamente conectada con nosotros que el cuerpo. Podemos concebir una existencia futura sin el cuerpo, pero no podemos imaginar ninguna clase de existencia sin la mente. No obstante, que poco sabemos de la mente y cuán incapaces somos de controlarla, con cuánta frecuencia se niega a hacer lo que queremos y hace lo que no queremos. El control que tenemos sobre la mente consciente es muy tenue, pero el inconsciente parece estar totalmente fuera de nuestro alcance o comprensión, lleno de fuerzas que puede que no aprobemos o de las que ni siquiera estamos enterados. Al examinar el cuerpo, el Buda examinó también la mente y encontró que en términos amplios y globales constaba de 4 procesos: conciencia, percepción, sensación y reacción. El primer proceso, la conciencia, es la parte receptora de la mente. El acto de conciencia indiferenciada o cognición se limita a registrar la ocurrencia de cualquier fenómeno, la percepción de cualquier dato físico o mental. Registra una excelente escueta, pero no asigna etiquetas ni hace evaluaciones positivas o negativas.
El segundo proceso mental es la percepción, el acto de preconocimiento. Esta parte de la mente identifica cualquier cosa que haya sido notada por la conciencia. Distingue, etiqueta, clasifica los datos escuetos que llegan y los evalúa como positivos o negativos. La parte siguiente es la sensación. En realidad, la sensación, la señal de que algo está pasando, surge tan pronto como se recibe cualquier dato. Sucede hasta que éste es evaluado. La sensación permanece neutra. Pero en cuanto se le asigna un valor al dato que acaba de llegar, la sensación se convierte en agradable o desagradable, según la evaluación que haya recibido. Si la sensación es agradable, se forma el deseo de prolongar o intensificar la experiencia, pero se deseará pararla y expulsarla si es una sensación desagradable. La mente reacciona con agrado o desagrado. Por ejemplo, cuando el odio está funcionando normalmente y se oye un sonido, comienza a trabajar la cognición. Cuando se reconoce el sonido como palabras con connotaciones positivas o negativas, comienza a funcionar la percepción y de inmediato entra en juego la sensación. Si las palabras son de alabanza, surge una sensación agradable. Si son ofensivas, surge una sensación desagradable. La reacción surge inmediatamente, y si la sensación es agradable, comienza a gustarnos y queremos más palabras de alabanza. Si la sensación es desagradable, comienza a degradarnos y queremos detener las ofensas. Sucede los mismos pasos cuando cualquiera de los otros sentidos recibe un dato: conciencia, percepción, sensación y reacción. Estas 4 funciones mentales son todavía más breves que las efímeras partículas que componen la realidad material. Cada vez que los sentidos entran en contacto con algún objeto, los 4 procesos mentales se suceden a la velocidad del rayo y se repiten en cada momento de contacto subsiguiente. Lo hacen a tal velocidad que no tenemos conciencia de lo que sucede. Esta conciencia solo se desarrolla hasta llegar al nivel consciente. Cuando una reacción determinada se ha repetido durante un largo periodo de tiempo y ha tomado una forma pronunciada e intensa. El aspecto más importante de esta descripción es de un ser humano, no es lo que incluye, sino lo que omite. Se sea occidental u oriental, se sea cristiano, judío, musulmán, hindú, budista, ateo o cualquier otra cosa, cada uno de nosotros tiene la seguridad congénita de que hay un yo en alguna parte dentro de nosotros, una identidad continua. Operamos con la irreflexiva asunción de que la persona que existió hace 10 años es esencialmente la misma que existe hoy y que existirá dentro de 10 años, e incluso quizá que seguirá existiendo en una vida futura tras la muerte. No importa cuál sea la filosofía, teoría o creencia que tengamos por cierta, la verdad es que todos nosotros vivimos con la profunda convicción de que yo era, yo soy y yo seré. El Buda cuestionó esta afirmación instintiva de identidad y al hacerlo no estaba exponiendo otra opinión especulativa más para combatir las teorías de otros, sino que enfatizó repetidamente
que no estaba predicando ninguna opinión, sino simplemente describiendo la verdad que había experimentado y que cualquier persona ordinaria puede experimentar. El iluminado dijo: he desechado todas las teorías que he visto, la realidad de la materia, sensación, percepción, reacción y conciencia, su surgir y desaparecer. Vio que a pesar de las apariencias, cada ser humano no es sino una serie de acontecimientos separados, pero interrelacionados. Cada suceso es resultado del suceso precedente y los siguientes sin ningún intervalo. La progresión ininterrumpida de acontecimientos íntimamente conectados produce una sensación de continuidad, de identidad, pero únicamente es una realidad aparente, no la verdad última. Podemos darle nombre a un río, pero en realidad no es más que un flujo de agua que nunca detiene su curso. Podemos pensar que la luz de una vela es algo constante, pero si miramos más de cerca, vemos que en realidad es una llama que surge de una mecha que arde un instante para ser reemplazada inmediatamente por una llama nueva instante a instante. Hablamos de la luz de una bombilla, pero no nos paramos a considerar que en realidad es como un río, un flujo constante, que en este caso un flujo de energía ocasionado por las oscilaciones de altísima frecuencia que tienen lugar dentro del filamento. A cada instante surge algo nuevo que es un producto del pasado y que es reemplazado por algo nuevo al momento siguiente. La sucesión de acontecimientos es tan rápida y continua que hace muy difícil distinguirlos. No podemos decir que lo que ocurre en un punto particular del proceso sea lo mismo que antes, pero tampoco podemos decir que no lo sea. No obstante, el proceso discurre. De forma similar, el Buda comprendió que una persona no es una entidad acabada e inmutable, sino un proceso que fluye a cada momento. No hay ningún ser real, sino un flujo en marcha. Un proceso continuo de devenir. Por supuesto que en la vida cotidiana debemos tratar los unos con los otros como personas con una naturaleza más o menos definida e inalterable. Tenemos que aceptar la realidad externa, la apariencia, porque en otro caso no podríamos funcionar. La realidad externa es una realidad, pero nada más que superficial. En un nivel más profundo, la verdad es que todo el universo, animado o inanimado, es un estado constante de devenir, de surgir y desaparecer. Cada uno de nosotros es de hecho una corriente de partículas subatómicas, en cambio constante, junto a las cuales los procesos de conciencia, percepción, sensación y reacción cambian todavía más rápidamente que el proceso físico. En realidad, esta es la última verdad del ser, con el que todos nos sentimos tan implicados. Este es el curso de los acontecimientos en el que nos vemos envueltos. Si logramos comprenderlo adecuadamente por medio de la experiencia directa, encontraremos la pista que nos llevará a la extinción del sufrimiento. Preguntas y respuestas. Cuando usted dice mente, no estoy seguro de lo que quiere decir. No puedo encontrar la mente. Está en todas partes, en cada átomo. Cada vez que sientes algo, la mente está ahí. La mente siente.
Entonces, cuando dice mente, no se refiere al cerebro. No. En Occidente creen que la mente está solamente en la cabeza. Esa es una idea equivocada. ¿La mente está en todo el cuerpo? Sí. Todo el cuerpo contiene a la mente. El cuerpo entero. Usted solo habla de la experiencia del yo en términos negativos. ¿Es que no tiene un lado positivo? ¿No hay experiencia del yo que llene a la persona de alegría, de paz y arrobamiento? La meditación te enseña que todos esos placeres sensoriales son impermanentes, vienen y se van. Si realmente hubiera algún yo que los disfrutara, si fueran mis placeres, ese yo debería tener algún dominio sobre ellos, pero ellos surgen y desaparecen sin control posible. ¿Qué yo hay ahí? No hablo de placeres sensoriales, sino de un nivel más profundo. En ese nivel, el yo no tiene ninguna importancia. Cuando se alcanza ese nivel, el ego se disuelve. Solo hay alegría. La cuestión del yo no se plantea. Bien, entonces, en vez de yo, digamos la experiencia de una persona. La sensación siente, no hay nadie que la sienta. Las cosas simplemente suceden. Eso es todo. Por ahora tienes la impresión de que debe haber un yo que sienta, pero si practicas, llegarás al punto en el que se disuelve el ego. En ese momento desaparecerá tu pregunta. Vine aquí porque yo sentí que necesitaba venir. Sí, cierto, a efectos prácticos no podemos evitar un yo y un mío, pero si somos apegados a ellos, si los tomamos como reales en última instancia, solo obtendremos sufrimiento. Me estaba preguntando si hay gente que nos hace sufrir. Nadie te hace sufrir. Tú mismo te ocasionas el sufrimiento al generar tensiones en la mente. Si sabes cómo evitarlo, resulta fácil estar en paz y ser feliz en cualquier situación. ¿Qué sucede cuando alguien nos causa algún prejuicio? No debes permitir que la gente te perjudique. Cuando alguien hace algo injusto, daña a otros, pero al mismo tiempo se daña a sí mismo. Si le permites que se comporten mal, los animas a seguir haciéndolo. Debes usar toda tu fortaleza para detenerlos, pero con buena voluntad, compasión y simpatía hacia esa persona. Si actúas movido por la rabia o la ira, agravas la situación. Lo que pasa es que no puedes estar lleno de buena voluntad hacia esa persona a menos que tu mente esté en calma y tranquila. Así pues, practica para desarrollar paz en tu interior y podrás resolver el problema. ¿Qué objeto tiene desarrollar paz interiormente si no hay paz en el mundo? El mundo solo podrá estar en paz cuando los habitantes del mundo estén en paz y sean felices. El cambio tiene que comenzar por el individuo. Si la jungla está marchita y quieres que recobre su lozanía, tienes que regar cada uno de los árboles de esa jungla. Si quieres paz mundial, no tienes más remedio que aprender a estar tú en paz. Solo entonces podrás llevar la paz al mundo. Entiendo que la meditación ayuda a la gente inadaptada e infeliz. Pero ¿qué pasa con los que se sienten satisfechos con su vida, con los que ya son felices? Quien se sienta satisfecho con los placeres superficiales de la vida es porque permanece ignorante de la agitación que hay en lo más profundo de la mente. Está bajo la ilusión de que es una persona feliz, pero sus placeres no son permanentes y las tensiones que se generan en el inconsciente siguen creciendo y aparecerán
tarde o temprano, en el plano consciente. Cuando sucede eso, la llamada persona feliz se convierte en desgraciada. Así pues, ¿por qué no empezar a trabajar ahora mismo para prevenir dicha situación? Su enseñanza es Mahayana o Hinayana. Ninguna. La palabra yana significa en realidad vehículo que te llevará a la meta final, pero hoy día ha adquirido connotaciones sectistas. El Buda enseñó ningún sectarismo, enseñó el Dharma, que es universal. Fue esta universalidad lo que me atrajo a sus enseñanzas del Buda, lo que me benefició y por eso lo que le ofrezco a todos y cada uno, con todo mi amor y compasión, es este drama universal. Para mí, el drama es mi Mahayana. Ni es Mahayama, ni es Hinayana, ni es una secta. El Buda y el científico. La realidad física cambia incesantemente, cada momento. Esto es lo que el Buda constató examinándose a sí mismo. Al disponer de una poderosa concentración mental, penetró hasta lo más profundo de su naturaleza y vio que toda la estructura material está compuesta de diminutas partículas subatómicas que surgen y se desvanecen constantemente. En el tiempo que se tarda en chascar los dedos o parpadear, cada una de estas partículas ha surgido y desaparecido trillones de veces. ¡Increíble!, pensaría quien observara solo la realidad aparente del cuerpo, que parece tan sólido y tan estable. Yo creía que la frase tollones de veces era una expresión idiomática que no había que tomar al pie de la letra, pero los científicos modernos han confirmado esta aseveración. Hace muchos años un científico americano recibió el Premio Nobel de Física. Durante mucho tiempo había estudiado y dirigido experimentos para conocer el comportamiento de las partículas subatómicas que componen el universo. Ya sea que sabía que estas partículas surgen y desaparecen con enorme rapidez una y otra vez, dicho científico decidió desarrollar un aparato que contara el número de veces que una partícula surge y desaparece en un segundo. Denominó con gran acierto al aparato que había inventado cámara de burbujas y se encontró con que una partícula subatómica surge y desvanece 10 a la 22 veces por segundo. Lo cierto es que este científico descubrió lo mismo que el Buda, pero con una gran diferencia. Algunos de mis estudiantes americanos que habían tomado el curso en la India volvieron luego a su país y fueron a visitar al científico. Me contaron que a pesar de haber descubierto esta realidad, era una persona común con la carga habitual de desdicha que tiene la gente común, que no está totalmente libre del sufrimiento. No, ese científico no se ha convertido en un iluminado, ni se ha liberado de todo sufrimiento porque no ha experimentado la verdad directamente. Lo que ha aprendido sigue siendo sabiduría intelectual. Cree en esa verdad porque tiene fe en el instrumento que ha inventado, pero no ha experimentado la verdad por sí mismo. No tengo nada en contra de ese hombre ni contra la ciencia moderna, pero hay que ser también un científico del mundo interno, como el Buda, para poder experimentar la verdad directamente. La realización personal de la verdad cambiará automáticamente el modelo de conducta de la mente y solo así será posible empezar a vivir conforme a la verdad. Cada acción se encaminará hacia la obtención del propio bien y del bien ajeno.
Si falta esta experiencia interior, la ciencia es susceptible de ser utilizada con fines destructivos. Pero si nos convertimos en científicos de la realidad interior, utilizaremos adecuadamente la ciencia para la felicidad de otros. Capítulo 3. La causa inmediata. El mundo real no tiene ninguna semejanza con el mundo de los cuentos de hadas en los que todos fueron siempre felices. No podemos eludir la verdad de que la vida es imperfecta, incompleta e insatisfactoria. En suma, la verdad de la existencia del sufrimiento. Dada esta realidad, lo importante para nosotros es averiguar si el sufrimiento tiene una causa y, en caso de que sea así, examinar si es posible eliminar la causa para poder eliminar el sufrimiento. Si los hechos que producen nuestro sufrimiento no son más que acontecimientos aleatorios sobre los que no tenemos control ni influencia, significa que somos impotentes y que lo mejor que podemos hacer es olvidar cualquier intento de encontrar una salida del sufrimiento. En el caso de que nuestro sufrimiento estuviera dictado por un ser omnipotente que actúa de una forma arbitraria e inescrutable, tendríamos que encontrar la manera de propiciar el favor de ese ser para que dejase de infligirnos sufrimiento. El Buda comprendió que nuestro sufrimiento no es un mero producto de la casualidad, sino que tiene una causa como la tienen todos los fenómenos, la ley de causa y efecto. Karma. Es universal, karma. Es universal y fundamental a la existencia. No hay causas que caigan fuera de nuestro control. Karma. La palabra karma, más conocida en su forma sánscrita karma, se entiende popularmente como destino. Por desgracia, las connotaciones de esta palabra son justamente contrarias de lo que el Buda quería decir con karma. El destino es algo que está fuera de control, es un decreto de la providencia, algo predeterminado para cada uno. Pero karma literalmente significa acción. Nuestras acciones son la causa de lo que experimentamos. Todos los seres son dueños de sus actos, heredan sus actos, emanan de sus actos, están ligados a sus actos. Sus actos son un refugio. De acuerdo a cómo sus actos sean viles o nobles, serán sus vidas. Todo lo que encontramos en la vida es el resultante de nuestras acciones. Por consiguiente, cada persona puede ser dueña de su destino, haciéndose dueña de sus acciones. Cada uno es responsable de las acciones que dan lugar al propio sufrimiento. Cada uno posee los medios para acabar con el sufrimiento que provocan sus acciones. El Buda dijo: sois vuestro propio maestro. Creáis vuestro propio futuro. Así es. Somos como un hombre que no sabe conducir sentado con una venda en los ojos al volante de un Fórmula 1 en una autopista con gran densidad de tráfico. No resulta verosímil que llegue a su destino sin sufrir algún percance. Quizá él cree que lleva el coche, pero en realidad es el coche quien lo lleva a él. Si quiere evitar un accidente sin mencionar el llegar a su destino, tiene que quitarse la venda, aprender a manejar el vehículo y conducirlo fuera del peligro tan rápidamente como sea posible. De forma similar, primero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y luego aprender a realizar las acciones que nos lleven a donde realmente queremos ir. Los 3 tipos de acciones. Hay 3 tipos de acciones: físicas, verbales y mentales. Por lo general,
concedemos mayor importancia a las acciones físicas, luego las verbales y por último las mentales. Golpear a una persona nos parece más grave que insultarla, y ambas cosas peores que un pensamiento con mala voluntad no expresado hacia ella. No hay duda de que esta sería la catalogación conforme a las leyes dictadas por los hombres en cada país, pero según el Dharma, la ley de la naturaleza, la más importante es la acción mental. Los actos físicos o verbales asumen un significado totalmente distinto dependiendo de la intención con la que estén hechos. Un cirujano utiliza un escapelo para realizar una operación urgente de vida o muerte que no tiene éxito y el paciente muere. Un asesino utiliza una navaja para matar a su víctima a puñaladas. Las acciones son físicamente semejantes y producen el mismo efecto, pero mentalmente son polos opuestos. El cirujano actúa movido por la compasión, el asesino llevado por el odio. El resultado que cada uno obtenga será diferente por completo, acorde con su acción mental. También en el caso de la palabra, la intención es primordial. Un hombre discute con un colega y le insulta llamándole cerdo. Se lo dice lleno de ira. Ese mismo hombre ve a su hijo pequeño jugando en el barro y cariñosamente le llama cerdo. Se lo dice lleno de amor. La palabra utilizada ha sido la misma en ambos casos, pero en cada uno de ellos ha expresado estados mentales virtualmente opuestos. El resultado viene determinado por la intención que le demos a la palabra. Tanto las palabras como los actos o sus defectos externos son meras consecuencias de la acción mental. Para juzgarlos correctamente habrá que basarse en la naturaleza de la intención que exteriorizan. El verdadero karma es la acción mental. Ella es la causa que dará resultados en el futuro. Comprendiendo esta verdad, el Buda anunció: la mente precede a todos los fenómenos. La mente es lo que más importa. La mente lo produce todo. Si con una mente impura hablas o actúas, entonces el sufrimiento te sigue. Como la rueda del carro sigue la huella del animal uncido, si con la mente pura hablas o actúas, entonces la felicidad te sigue, como una sombra que nunca se separa. La causa del sufrimiento. Ahora bien, ¿qué acciones mentales son las que determinan nuestro destino? Si la mente es solo consciente en conciencia, percepción, sensación y reacción, ¿de cuál de ellas surge el sufrimiento? Cada una está implicada hasta cierto grado en el proceso del sufrimiento. Sin embargo, las tres primeras son ante todo pasivas. La conciencia se limita a recibir el dato escueto. La percepción ubica el dato en una categoría. La sensación indica la ocurrencia de los pasos previos. La tarea de las tres es nada más que dirigir la información que llega, pero en cuanto la mente comienza a reaccionar, la pasividad da lugar a la atracción o la repulsión, al agrado o desagrado. Esta reacción pone en marcha toda una cadena de sucesos. El primer eslabón es la reacción. El primer eslabón es la cadena, es la reacción. Por eso Buda dijo: cualquier sufrimiento que surja tiene como causa una reacción. Si todas las reacciones cesan, entonces no hay sufrimiento.
El verdadero karma, la verdadera causa del sufrimiento, es la reacción de la mente. Una reacción efímera de agrado o desagrado puede no ser muy fuerte ni producir muchas secuelas, pero puede tener un efecto acumulativo. La reacción se repite a cada instante, intensificándose con cada repetición y desarrollándose hasta convertirse en deseo o aversión. Esto es lo que el Buda llamó tanha, en su primer sermón, literalmente set, el hábito mental de apetencia insaciable por lo que no hay, que implica una igual e irremediable insatisfacción con lo que hay. Cuanto más fuertes se hagan la apetencia y la insatisfacción, tanto más profunda será su influencia en nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras obras, y por tanto mayor será el sufrimiento que causa. El Buda dijo que algunas reacciones son como rayas trazadas en la superficie de un estanque, se borran tan pronto son dibujadas. Otras son como líneas trazadas en la arena de la playa, se dibujan por la mañana, se habrán borrado por la noche, llevadas por la marea o el viento. Otras son como rayas talladas en una roca con cincel y martillo. También desaparecerán cuando la roca se erosione, pero tardarán eras en desaparecer. La mente no para un instante de generar reacciones cada día de nuestra vida. Pero si tratamos de recordarlas al final del día, solo podremos rememorar una o dos, las que causaron más impresión ese día. Si tratamos de recordar todas nuestras reacciones al final de un mes, solo podremos recordar uno o dos, las que causaron más impresión ese mes. De la misma forma, al cabo de un año, solo podremos recordar una o dos reacciones, las que dejaron mayor impresión ese año. Reacciones tan profundas como estas no son muy peligrosas y nos conducen a un intenso sufrimiento. Son muy peligrosas y nos conducen a un intenso sufrimiento. El primer paso para emerger de tal sufrimiento es aceptar su realidad, no como concepto filosófico o artículo de fe, sino como un hecho de la existencia que afecta a la vida de cada uno de nosotros. Con la aceptación y la comprensión de lo que es el sufrimiento y la razón de que suframos, dejaremos de ser conducidos y empezaremos a conducir. Con el aprendizaje de la constatación directa de nuestra propia naturaleza, nos situaremos en el camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿no es el sufrimiento un componente natural de la vida? ¿Por qué debemos tratar de escapar de él? Nos hemos llegado a implicar de tal manera en el sufrimiento que nos parece antinatural estar libres de él. Pero cuando experimentes la felicidad verdadera, la que propicia la pureza mental, sabrás que ese es el estado natural de la mente. ¿No es posible que la experiencia del sufrimiento ennoblezca a la gente y les ayude a fortalecer su carácter? Sí, de hecho, esta técnica utiliza deliberadamente el sufrimiento como una herramienta para hacer de una persona un ser noble, pero solo funcionará si aprendes a observar objetivamente el sufrimiento. Si te adhieres a él, la experiencia no te dignificará, siempre serás desdichado. Mantener nuestras acciones bajo control no es una forma de represión, no. Lo que hace sencillamente es observar con objetividad lo que sucede. Si alguien está iracundo y trata de esconder su ira, de taparla, entonces sí es represión. Pero si observas la ira,
verás que desaparece automáticamente. Te librarás de ella si aprendes a observarla con objetividad. Si estamos observándonos todo el tiempo, ¿cómo podemos vivir de forma natural? Estaremos tan ocupados vigilándonos que no podremos actuar libre o espontáneamente. No es lo que la gente opina cuando finaliza un curso de meditación. Aquí aprendes un entrenamiento mental que te capacita para observar en la vida diaria cuando necesites hacerlo. No te vas a pasar el resto de tu vida practicando con los ojos cerrados, pero al igual que la fortaleza que obtienes por medio del ejercicio físico te ayuda en la vida cotidiana, el ejercicio mental también te fortalecerá. Lo que tú llamas acción libre y espontánea, en realidad es una reacción a ciegas que siempre resulta perjudicial. Aprendiendo a observarte, verás que cada vez que se te presenta una situación difícil, podrás mantener la mente equilibrada. Con ese equilibrio puedes elegir libremente la forma de actuar. Harás acciones legítimas, lo que siempre es positivo y beneficioso para ti y los demás. No hay hechos causales, sucesos fortuitos sin una causa. Nada sucede sin una causa. No es posible. Algunas veces las limitaciones de nuestros sentidos e intelecto hacen que la causa no se vea con claridad, pero eso no significa que no la tenga. ¿Quiere decir que todo en la vida está predeterminado? Bueno, no hay duda que nuestras acciones pasadas darán fruto, bueno o malo, que determinarán el tipo de vida que tengamos, la situación general en la que nos desenvolvamos. Pero eso no significa que cualquier cosa que nos sucede esté predeterminada, ordenada por nuestras acciones anteriores y que no pueda ser de ninguna otra manera. No es el caso. Nuestras acciones pasadas influyen en el flujo de nuestra vida, dirigiéndola hacia experiencias agradables o desagradables. Pero las acciones presentes son iguales de importantes. La naturaleza nos ha proporcionado la capacidad de poder llegar a dominar nuestras acciones presentes. Gracias a este dominio, podemos cambiar nuestro futuro. Pero no hay duda de que las acciones de los otros también nos afectan. Desde luego, estamos influenciados por la gente que nos rodea y por el entorno. También nosotros influimos. Si, por ejemplo, la mayoría de la gente está a favor de la violencia, habrá guerra y destrucción que harán sufrir a muchos. Pero si la gente empieza a purificar su mente, no puede producirse violencia. La raíz del problema yace en la mente de cada uno de los seres humanos, porque la sociedad está formada por individuos. Si cada persona empieza a cambiar, cambiará la sociedad, y la guerra y la destrucción serán hechos raros. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros si cada persona tiene que afrontar los resultados de sus propias acciones? Nuestras propias acciones mentales influyen en los otros. Si lo único que hacemos es generar negatividad en la mente, se produce un efecto perjudicial en aquellos que entren en contactos con nosotros. Si llenamos la mente de positividad, de buena voluntad hacia los demás, tendrá un efecto beneficioso en aquellos que nos rodean. No puedes controlar las acciones, el karma de otros, pero puedes ser dueño de ti mismo para ejercer en ellos una influencia positiva. Es la riqueza de un buen karma, y si lo es, significa que la mayor parte de la gente en Occidente tiene buen karma y la mayor parte del tercer mundo tiene mal karma. La riqueza por sí sola no es buen karma. ¿Es la riqueza buen karma? Pregunto al comienzo. Respuesta.
La riqueza por sí sola no es buen karma. Si te haces rico pero sigues siendo desgraciado, ¿de qué te sirve la riqueza? Tener riqueza y también felicidad, verdadera felicidad, es un buen karma. Lo más importante es ser feliz, seas rico o no. ¿No es antinatural no reaccionar nunca? Te puede parecer así si solo has experimentado el modelo de conducta equivocado propio de una mente impura. Para la mente pura, lo natural es permanecer despegada, llena de amor, compasión, buena voluntad, alegría, ecuanimidad. Aprende a expresar eso. ¿Cómo podremos desenvolvernos en la vida a menos que reaccionemos? ¿Cómo podremos desenvolvernos en la vida a menos de que reaccionemos? Aprende a actuar en vez de reaccionar, a actuar con la mente equilibrada. Los meditadores de Vipassana no se vuelven inactivos como vegetales, aprenden a actuar positivamente. Si logras invertir el modelo de conducta de tu mente de reacción en acción, habrás conseguido algo muy valioso. Puedes cambiarlo practicando Vipassana. La semilla y el fruto. Según sea la causa, así será el efecto. Según sea la semilla, así será el fruto. Según sea la acción, así será el resultado. Un labrador siembra 2 semillas en el mismo terreno, una caña de azúcar, la otra de nem, un árbol tropical muy amargo. 2 semillas en la misma tierra, recibiendo la misma agua, el mismo sol, el mismo aire. La naturaleza proporciona a ambas el mismo alimento. Brotan 2 plántulas y empiezan a crecer. ¿Qué le ha sucedido al nem? Se ha desarrollado amargo en cada fibra, mientras que cada fibra de la caña de azúcar ha desarrollado dulzor. ¿Por qué es la naturaleza o por qué es Dios, si lo prefieres, tan gentil con una y tan cruel con otra? No. La naturaleza ni es gentil ni es cruel. Funciona con arreglo a leyes fijas. La naturaleza lo único que hace es ayudar a que se manifieste la cualidad de la semilla. Todo el alimento que proporciona se limita a ayudar a que la semilla revele la cualidad que va latente en ella. La semilla de la caña de azúcar tiene la cualidad del dulzor y por tanto la planta será dulce. La semilla del nem tiene cualidad de amargor y la planta no será sino amarga. Según sea la semilla, así será el fruto. El labrador se acerca al nem, le hace 3 reverencias, le da 108 vueltas, le ofrece flores, inciensos, velas, frutas y golosinas, y a continuación comienza a rezar. Dios del nem, por favor, concédeme mangos. Quiero dulces mangos. Pobre Dios del nem. No puede concedérselos, no tiene poder para hacerlo. Si alguien quiere mangos, tiene que plantar una semilla de mango. Y así no necesitara llorar ni implorar ayuda a nadie, pues el fruto que obtendrá no será otra cosa sino mangos. Según sea la semilla, así será el fruto. Nuestro problema, nuestra ignorancia, radica en que no prestamos atención cuando sembramos la semilla. Seguimos sembrando semillas de mem, pero cuando llega el tiempo de recoger el fruto, nos ponemos repentinamente en alerta. Queremos mangos
y seguimos quejándonos, implorando y esperando mangos. Eso no puede ser.